Buenas noches, tenemos un viernes más, gracias a ustedes que se conectan viernes tras viernes para ver estos videos y siempre pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que sean de edificación, de bendición para aquel que lo escucha. Así que ruego al Señor, ¿verdad?, que este no sea diferente, y quiero, ¿verdad?, que podamos continuar con el tema que comenzamos la semana pasada con relación a la santificación. Acuérdense que estamos hablando de los temas mayores de la salvación y este es su programa Escudriñando las Escrituras. Oramos y comenzamos. Bendito Dios, gracias te damos por este nuevo día que nos das. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir el mensaje, la Escritura, con aquellos que semana tras semana, viernes tras viernes se conectan o durante la semana se conectan y ven estos videos, y esperando que estos videos sean de edificación para todo aquel que lo escucha. Ayúdame en esta noche para poder seguir compartiendo de una forma clara y breve esta verdad bíblica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, como le dije, este es el programa Escudriñando las Escrituras de la Iglesia Bíblica Bautista de Barceloneta. El que le habla es José A. de León, pastor, por la gracia de Dios, pastor en la Iglesia Bíblica Bautista aquí en Barceloneta. Y nos congregamos y nos reunimos los domingos de 10 a 12 en los bajos, ¿verdad?, en el primer nivel de la Fraternidad Sociocultural en Barceloneta. Y tenemos los servicios de 10 a 12, tenemos adoración y predicación. Y los miércoles tenemos estudio bíblico y oración de 7 a 8, 8 y media. Así que si no tienen una iglesia donde congregarse, por favor se puede comunicar con nosotros y le hacemos espacio para que pueda venir y gozarse con nosotros. Así que en esta noche vamos a seguir hablando de los temas mayores de la salvación. Ya hemos tocado varios, hemos hablado de regeneración, que es el nuevo nacimiento; adopción, es Dios colocando al hijo, ¿verdad?, que nació en él como hijo adulto con todas las bendiciones; justificación, que es la perdón de pecado y la imputación de la justicia de Cristo; imputación, vimos que hay tres imputaciones, ¿verdad? La imputación del pecado de Adán a la humanidad, la imputación del pecado de la humanidad a Cristo en la cruz del Calvario, y la imputación de la justicia de Cristo a aquel que crea, al creyente. Y estamos tocando, comenzamos la semana pasada hablando de la santificación. Y estamos hablando, ¿verdad?, que la santificación no es otra cosa que es separación de y separación para. Separación del mal y separación para Dios y su servicio. Y vimos también, ¿verdad?, estamos hablando que hay tres aspectos de la santificación, que es la santificación posicional o instantánea, la santificación experimental o progresiva y la santificación final o completa. La semana pasada estuvimos hablando de lo que es la santificación posicional, ¿verdad?, y que es un acto de Dios donde separa, ¿verdad? Hablamos de esa santificación, es separación, ¿verdad? Y esta santificación posicional no es otra cosa que el acto de Dios separando a aquella persona, al creyente, a aquella persona que pone la fe en la obra redentora de Cristo, y lo separa para Él, lo separa del mal. Así que vimos que esta santificación es instantánea y es posicional, porque es Dios posicionándote, cambiándote de posición, ¿verdad? De hijo del mal, del pecado, ahora eres hijo de Dios y te separa, ¿verdad? Como santo o separado para Dios. Todo aquel que Dios ha separado o ha salvado o lo ha santificado se le llama santo o santificado, ¿verdad? Y esto no tiene que ver nada con lo que nosotros podamos hacer. No le añadimos absolutamente nada a la santificación posicional, porque es un acto de Dios, la obra de Dios en el momento que creemos. Es instantánea porque en el momento que creemos y sigue por una eternidad. Dios me separó. Ahora, hoy queremos hablar del segundo aspecto de la santificación, es la santificación experimental o progresiva. Vimos que la santificación experimental es este segundo aspecto de la doctrina de la santificación, ¿verdad?, que en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, y tiene que ver como la experiencia del creyente dentro de su vida cristiana, ¿verdad? Es esa experiencia, ¿verdad? Así como la santificación posicional está absolutamente desligada de
de la vida diaria. ¿En qué aspecto? En que yo no le añado nada a la santificación posicional. Así también la santificación experimental está desligada de la posición de Cristo, aunque la santificación experimental está siendo influenciada por la santificación posicional. De hecho, yo no puedo vivir una vida santa si antes Dios no me ha santificado. Y mucha gente piensa que yo tengo que vivir una vida santa para ser santo, e ir santificando para ser santo, y es lo contrario. Dios me ha santificado y ahora yo puedo vivir una vida separada para Él, ¿verdad? Así que la santificación experimental, para que una persona pueda vivir una vida experimental santa, ¿verdad? Depende de tres aspectos que quiero que hablemos en esta noche. Tres aspectos de la santificación experimental. ¿Cómo yo puedo experimentar esa santificación de separarme para Dios? En primer lugar, del grado de rendición del creyente a Dios. ¿Cuánto yo me rindo a Dios? Número dos, del grado de separación del pecado. ¿Cuánto yo me separo del pecado? Y en tercer lugar, del grado de crecimiento espiritual. Así que esos son tres aspectos que queremos ver. Así que en primer lugar, la santificación experimental depende del grado de rendición del creyente a Dios. Vean, la santificación experimental es el resultado del rendimiento del creyente a Dios. La completa dedicación de nosotros mismos a Dios es nuestro culto racional, como dice Romanos capítulo 12, que ya lo hemos leído durante la semana pasada, pero lo vamos a leer nuevamente hoy. Y estamos hablando de la santificación experimental y tiene que ver del grado de rendición que tenemos a Dios. Mire, en Romanos capítulo 12, el verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que aquí nos está hablando de nuestra participación, de lo que es la responsabilidad del creyente, de nosotros que presentar nuestro cuerpo, ¿verdad?, como sacrificio vivo, santo a Dios. Es lo que yo estoy haciendo. Haciendo esto, el cristiano es puesto aparte por su propia elección. Ya Dios me puso aparte y ahora yo aporto a que yo quiero vivir como esa vida, que ya esa posición que yo tengo de separado para Dios. Esta es una separación voluntaria que yo hago para Dios y es un aspecto importante de la santificación experimental. Así que, así como dice Romanos 6:22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Así que ya yo he sido santificado, ya yo he sido libertado del pecado, yo he sido separado, y ahora se espera que yo entonces viva de una vida separada. Y esa vida separada va a tener resultado de acuerdo al rendimiento que yo tenga de Dios. La santificación posicional es exactamente igual para todos. Dios separa a todos de una forma igual. Nadie es más santo que otro posicionalmente. Ahora, experimentalmente, el creyente, hay algunos creyentes que se rinden más a Dios y están una vida más separada a Dios que otros. Así que hay unos niveles dentro de la santificación progresiva o la santificación que yo experimento como creyente, cuánto de mi vida yo rindo a Dios. Así que el grado de rendición, ¿verdad? Así que lo mismo que en el caso de la justificación y del perdón, la santificación no se puede experimentar como sentimiento o emoción. Mucha gente quiere vivir la vida cristiana como que es una emoción, y yo siento y yo siento y Dios me toca y todas esas cosas, ¿verdad? Y vive la vida cristiana como una emoción, aun cuando somos seres emocionales y sí nos podemos emocionar en nuestra experiencia con Dios. La realidad que una persona puede disfrutar de paz y tener plenitud de gozo por creer que Él está puesto aparte para Dios. Así que yo puedo vivir mi vida separada para Dios cuando yo creo
que ya el Señor me separó, y por cuanto yo le creo a Dios que Él ya me separó y me santificó, ahora yo vivo de acuerdo a esa verdad bíblica que me dice que ya yo he sido puesto aparte, y por lo tanto puedo disfrutar de paz y tener gozo, ¿verdad? Porque ya sé que Dios me separó y ahora yo puedo vivir una vida separada. Es diferente si yo me siento hoy, estoy con Dios, pegadito con Dios, soy santo hoy, y mañana mis sentimientos están que me siento arrastrado y ya creo que ya yo no soy salvo ni tengo nada que ver con Dios. Y cuando la gente vive las emociones, lo que está viviendo es que una montaña rusa emocional, espiritual, donde hoy estoy arriba, mañana estoy abajo. Cuando yo vivo mi vida cristiana por la convicción, por lo que dice la Escritura, y yo le creo a la Escritura, entonces yo sé que estoy separado, independiente cómo me sienta hoy, yo vivo por mi convicción. Por lo tanto, mi vida espiritual debe estar siempre en una línea recta y no debo estar con las emociones para arriba y para abajo. Aun cuando puedo tener emociones, independiente que estoy hoy, me siento bien animado y mañana me siento desanimado, no es un día estoy más santo que otro, sencillamente es mi emoción, pero mi convicción me lleva a vivir una vida separada para Dios y vivo con el entendimiento y llevarlo al corazón. Espero que me entiendan, ¿verdad? Así también, para el hecho de rendirse a Dios, se hace posible una nueva plenitud del Espíritu, ¿verdad? Cuando yo me rindo a Dios, que produce bendiciones antes no conocidas. Mientras más me rindo a Dios y mi voluntad la someto al Señor y quiero vivir una vida agradable al Señor, voy a experimentar, ¿verdad?, esa vida de plenitud y bendiciones que antes no conocía, ¿verdad? Esto puede suceder gradualmente o puede ser súbitamente. Hay personas que se rinden a Dios totalmente y son radicales en su cambio. Hay algunos que lo hacen paulatinamente. No deja de ser uno menos santo que otro posicionalmente. Así que hay personas que crecen espiritualmente más lento que otros, pero es la forma de crecer de cada uno, ¿verdad? Así que, pero en todo caso, no es la santificación lo que se experimenta, es la bendición del Espíritu realizada a través de la santificación o una separación para Dios. Así que yo no estoy experimentando santificación, sino la bendición del Espíritu Santo al yo rendirme a Él, ¿verdad? Y que Él sea el que me lleve, ¿verdad? Así que, además de el grado de rendición, la santificación experimental también depende del grado de separación del pecado. Mire, la santificación experimental es el resultado de la liberación del pecado. La Biblia toma en cuenta los pecados de los cristianos de una manera completa. No enseña solamente que los que no tienen pecado son salvos. Por el contrario, existe una exacta consideración de ellos y una abundante provisión para los pecados de los santos. Esta provisión puede ser preventiva y curativa. O curativa, ¿verdad? Sí, está diciendo, el hecho de que yo soy cristiano, no soy menos pecador, ¿verdad? Que otro, ¿verdad? La diferencia es que ahora yo me separo del pecado y quiero vivir una vida más separada para Dios. Pero aún así, Dios, sabiendo que tenemos una naturaleza caída, Él provee para nosotros, ¿verdad? Hay una provisión tanto preventiva para que no caiga en pecado, como curativa cuando fallamos. Y ahí lo podemos experimentar en nuestra vida cristiana. Ahora, cuando vemos las provisiones de Dios, ¿verdad?, para la prevención del pecado, podemos ver tres. Número uno, la palabra de Dios. Obviamente, si yo quiero tener un grado de separación del pecado, me va a decir a mí cuánto tiempo yo paso en la Biblia. Cuanto más tiempo yo pase estudiando la Biblia, más separado del pecado voy a estar. Porque mire, Salmo 119:11, se lo voy a leer, lo tengo aquí, y usted lo anota por ahí, pero Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ve? A la medida que yo estoy leyendo la Escritura, voy a ver lo que la Escritura me pide, ¿verdad?, que yo haga. Y a la medida que yo guardo sus dichos, guardar los dichos es ponerlos en prácticas. Y dice, yo pongo en práctica lo que tú dices en tu palabra, y eso es una prevención para que yo no peque contra ti.
Así que esa es lo que es la prevención, ¿verdad? Lo que en mi santificación experimental, la separación del pecado depende de esta provisión preventiva que Dios me da. Número uno, me da la Biblia para que yo la lea, y a medida que yo la leo y voy viendo lo que el Señor espera de mí y lo pongo en práctica, me voy a separar del pecado. Número dos, vemos el ministerio actual de intercesión de Cristo que realiza desde el cielo. Hebreos 7:25 dice que Él intercede por nosotros siempre. Y Romanos 8:34 dice que Él intercede por nosotros. Lo estoy dando ahí para que usted lo vea. Romanos 8:34, Hebreos 7:25 dice que Él intercede por nosotros siempre. Así que ahora tenemos una obra intercesora de Cristo por aquellos que le han recibido como Salvador personal. Y es una forma de provisión preventiva para que el creyente no caiga en el pecado. Y en tercer lugar, de la provisión preventiva es el poder capacitador del Espíritu Santo que mora en el creyente. ¿Sabe que el Espíritu Santo ha sido dado a nosotros? Y el Espíritu Santo nos capacita, dice que nos guiará a toda verdad. Y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, ¿verdad? Es una de lo que es la provisión preventiva. La palabra nos santifica porque nos lleva a hacer prácticas sanas. Cristo nos intercede, pero es el Espíritu Santo capacitador que nos ayuda a entender la palabra de Dios y nos lleva a separarnos del pecado. Así que hemos visto, ¿verdad? Vimos lo que es el grado de rendimiento al Señor y el grado de separación del pecado, pero Dios no nos deja ahí a la deriva, sino que nos da provisiones. Nos dio su palabra para que nosotros nos nutramos. Y número dos, nos da es el ministerio intercesor de Cristo. Y también vemos entonces el poder capacitador del Espíritu Santo. Y para eso puede buscar Gálatas capítulo 5, el verso 16, y Romanos capítulo 8, el verso 4. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros y vive en nosotros, ¿verdad? Así que dice, sin embargo, si el cristiano, y eso es preventivo. Ahora, sin embargo, si el cristiano cae en pecado, que mucha gente dice que el cristiano no peca, pues estará en el cielo ya, ¿verdad? Pero hay un remedio provisto por Dios, ¿verdad? De hecho, cuando vamos a Primera de Juan, capítulo 1, dice, estas cosas os he escrito a vosotros para que no pequéis. Me está dando la Biblia, me está dando los dichos, ¿verdad? Preventivo para que yo no peque. Y eso lo vemos en Primera de Juan. Y vamos allá porque quiero que lo leamos y veamos la parte preventiva y la parte entonces el remedio, ¿verdad? El remedio, ¿verdad? Curativa, ¿verdad? Dice, hijitos, estas Primera de Juan capítulo 2, el verso 1. Hijitos míos, ¿verdad? Está hablando a creyentes, hijitos, creyentes. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Así que son las que son preventivas. La escritura, los mandamientos del Señor, que nosotros los pongamos en práctica. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, tenemos el remedio, ¿verdad? Dios provee también remedio para que cuando el cristiano puede caer en pecado, pueda tener que, aunque el Señor nos da para que no pequemos, si hemos fallado, tenemos que un remedio o curativo, que es que la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que podemos ir al Señor y decir, Señor, he fallado contra ti, perdóname. Y nuevamente aplica que la provisión preventiva, la palabra de Dios, guardar su palabra, dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Esa es la parte que debemos, esa experimentar o progresiva. Esto va a hacer que toda la vida cristiana. Es importante que vea, las escrituras no prometen la erradicación de la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán o que tenemos de Adán. En cambio, promete una victoria permanente, momento a momento, por el poder del Espíritu Santo, que es lo que nos habla Romanos capítulo 6. Dice, habéis muerto al pecado, por lo tanto, considérate muerto al pecado y vive en victoria. No dejemos que el pecado se enseñoree, sino que venzamos. Así que el Señor nos está dando las herramientas
para que nosotros en nuestra experiencia de santificación venzamos constantemente. Por lo tanto, nos da preventivo la palabra de Dios, nos está dando la obra intercesora de Cristo y el poder capacitador del Espíritu Santo para que nos ayude a vencer y tengamos una vida victoriosa. Jamás se dice que la naturaleza pecaminosa misma haya muerto. Dice que ha sido crucificado. Ahora dice, nosotros tenemos que ahora decir, pues yo me considero muerto al pecado. No existe una enseñanza bíblica de que el cristiano ha muerto al pecado y ya no pecará nunca más. Al contrario, se está diciendo, se nos está dando cosas para que no caigamos en pecado. Se nos está dando preventivamente para que no caigamos. Y así es que es importante que seamos creyentes, que vivamos para Cristo, ¿verdad? En la muerte de Cristo, todos los creyentes han muerto al pecado, pero no todos los creyentes han tomado posesión de las riquezas provistas de aquella muerte, ¿verdad? No se nos pide que muramos experimentalmente o que pongamos en práctica una muerte, ¿verdad? Se nos pide que nos consideremos muertos al pecado, y esta es la responsabilidad del creyente. De hecho, eso lo vimos hace unos viernes atrás en Romanos capítulo 6, ¿verdad? En Romanos capítulo 6, que nos habla de la santificación experimental. Ya Dios posicionalmente nos hizo santos, ahora nosotros debemos vivir para el Señor. Toda victoria sobre el pecado en sí misma es una separación hacia Dios. Y por lo tanto es una santificación. Cuando yo me alejo del pecado, me estoy separando para separarme hacia Dios, hacia vivir una vida que agrada al Señor. Esa victoria debe ir en aumento a medida que el creyente se va dando cuenta de su incapacidad y comienza a maravillarse del poder divino que actúa en nosotros. El Señor no nos dejó solo, Él nos dio el Espíritu Santo para que nos ayudara. Ahora, la tercera cosa que nos ayuda en nuestra santificación experimental es el grado de crecimiento espiritual. La experiencia del cristiano, santificación experimental, está relacionada en nuestro crecimiento como cristianos. Muchos de los cristianos no crecen de una vida santa porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y es a esto lo que nos llama, dice que tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A la medida que nosotros conocemos al Señor y lo que Él espera de nosotros, ahí vamos a ver efectos transformadores en nuestra vida que nos van a poner lejos del pecado, y en ese sentido seremos más santificados porque vamos a estar viviendo para el Señor. Pero tenemos que conocer al Señor. ¿Cuál es el problema que tenemos? No se lee la Escritura. El cristiano no lee. El cristiano quiere solamente vivir de experiencia y de emociones que no llenan ni transforman nuestras vidas, si no es hasta que usted se mete en la palabra de Dios y ve lo que el Señor espera de usted y usted lo pone en práctica de una forma que usted lo está haciendo, usted está aportando a esto. Tiene que hacerlo de una forma diligente, hermano. Usted tiene que hacerlo con toda intención. Es intencional. Yo quiero vivir una vida separada para Dios, y usted intencionalmente lo hace. Obviamente se da cuenta que no lo puede hacer solo, sino que lo hace con la ayuda del Espíritu Santo. Así que a medida que el creyente va creciendo en el conocimiento del Señor, va a estar entendiendo lo que al Señor le agrada, y va a estar poniendo al lado lo que no le agrada al Señor, y comenzará a hacer unas prácticas que te lleven a una vida justa al Señor. Por eso que nosotros decimos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que nos enseñe a hacer lo que es correcto. A medida que hacemos lo que es correcto, vamos a estar separando de lo que es incorrecto, de lo que no agrada a Dios, y en esa forma vamos a estar experimentando la santificación, que no es otra cosa, acercándonos más a Dios, alejándonos más del pecado. Eso es lo que se conoce como la santificación experimental. Vimos ya la santificación posicional, que es la santificación que Dios me pone aparte. La santificación experimental es lo que usted aporta
de una forma que usted está separándose del pecado voluntariamente y acercándose a Dios. Esto lo puede hacer de forma preventiva. La palabra de Dios, la obra intercesora de Cristo, la obra capacitadora del Espíritu Santo, y a la medida que usted va que usted se separa del pecado y se llena del conocimiento de Dios. Esa es la santificación progresiva. Y finalmente tenemos lo que es la santificación final o completa, y obviamente esta es la que habla, es la santificación definitiva, es cuando Cristo venga, es la santificación perfecta, cuando el Señor venga y seamos transformados de este cuerpo, y ahora ya estamos separados totalmente del pecado. Así que cuando hablamos de la santificación posicional es el Señor me libra de la culpa del pecado. La santificación progresiva, el Señor me libra del poder del pecado. Y la santificación completa final, el Señor me libra de la presencia del pecado. Ya no vamos a estar sujetos a este cuerpo, sino que vamos a ser transformados y vamos a estar con el Señor para siempre. Eso es lo que es la santificación completa o final que poseeremos con el Señor. Cuando habla Juan dice, hijitos, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero un día lo vamos a hacer. Así cuando estemos, cuando seamos separados de este cuerpo y este cuerpo sea transformado por uno glorificado, y ahí tendremos lo que es la santificación plena o completa. Hay algunos que piensan que hoy pueden tener una santificación plena o completa y que no pecan. Tienen un problema bien terrible. ¿Por qué? Porque tienen una naturaleza caída que están cargando. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, el tener conocimiento de que tengo una naturaleza pecaminosa que me lleva de continuo al mal, yo la voy a sujetar y golpeo mi cuerpo para ponerlo en sujeción y vivir una vida que agrade al Señor. Esto es lo que es la santificación. Así que tomamos entre dos viernes, ¿verdad? La semana pasada, santificación posicional o instantánea, ya la vimos la semana, es un acto de Dios. Todos los creyentes son santos, santificados. Todo el que ha creído en Cristo es santificado. Ahora, todo que ha sido santificado se le requiere, se espera que comience a vivir, experimente esa vida de santificación. Dios lo separó del mal y ahora Dios quiere que usted viva una vida separada para Él. A la medida que usted se someta al Señor, a la medida que usted se separe del pecado, y usted lo puede hacer leyendo la Escritura, la obra capacitadora de Dios, del Espíritu Santo, la obra intercesora de Cristo, y a la medida que usted se mete en la palabra de Dios y quiere el conocimiento y crece en la gracia del Señor, usted va a poder hacerlo. Y finalmente estaremos en gloria con el Señor. Y esto es lo que sería el tema de la santificación. Ruego al Señor, ¿verdad?, que haya podido aclarar cualquier duda que tenga con relación a este tema. Acuérdense que estamos hablando de los 9 temas mayores de la salvación. Ya hablamos regeneración, adopción, justificación, imputación, y ya hablamos de santificación. La semana que viene vamos a estar hablando de reconciliación. Ruego al Señor que esto sea de bendición para su vida. Cualquier cosita nos puede escribir 787-515-6623 o nos puede escribir aquí a la página de la iglesia. Gracias por conectarse. Muchas gracias por prestar atención. Oramos. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que nos da de compartir este estudio. Ruego que todos aquellos que lo han escuchado se puedan edificar y sea de bendición para cada uno de ellos. Es en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo que oramos. Amén y amén y amén. Muchas gracias. Será hasta el próximo viernes si el Señor así lo permite. Dios te bendiga y buenas noches.